puntualidad comprometida. A la medida que el ser humano crece, nos damos cuenta que el sistema en que nos envolvemos, cultural, va marcando un ritmo de vida que está dominado por espacios de interacción social y biológico en la creación de Dios. Estos entrelazados en años, meses, semanas, días, minutos y segundos, llamado el tiempo. Usted y yo, desde que nacemos, nos envolvemos en lo que llamamos lo que es el tiempo. Tenemos un horario para cada cosa. Un horario donde biológicamente el cuerpo se duerme porque está acostumbrado a dormirse en un horario, y un horario que sin alarma el cuerpo solo se despierta. Nos levantamos y tenemos una hora en que tenemos la mesa lista para comer. Tenemos que cepillarnos los dientes a una hora porque el bus de la escuela me va a dejar. Tenemos que llegar a tiempo al trabajo, porque si no llego a tiempo al trabajo y poncho, me quitan hora de trabajo o me botan. Uno está amarrado en la vida a horarios, tiempo, minutos, horas, segundos, todo el tiempo. Y eso nos norma a nosotros nuestras vidas. Estos tiempos combinados y conjugados en la atmósfera tanto familiar, social, laboral y religiosa, que van marcando las pautas del hacer y haber de la vida de todo ser creado por Dios. Es bueno subrayar que tanto Dios como nosotros, su creación, hemos aceptado el compromiso de maniobrar estos a través de métodos y equipos que nos controlan la vida en el quehacer cotidiano. En el día de hoy quiero hablar de uno de esos grandes controladores, tanto de parte de Dios como crear conciencia espiritual y humana. Ese controlador de su vida y la mía es la puntualidad. Es parte del tiempo. Y hoy yo pregunto, ¿qué tan importante es para mí la vida de la puntualidad? El ser puntual a donde yo voy, a las actividades, ya sea laboral, ya sea sociales, familiares, entre amigos, religiosos. ¿Qué tan importante es que yo llegue a tiempo a los eventos que yo me comprometo a ir? ¿Sabía usted que la puntualidad tiene un costo? ¿Cuánto cuesta para mí o para usted la puntualidad? ¿Su papá y su mamá le enseñaron a ser puntual en su vida? En su país o en el mío, en Dominicana, nos enseñaron la importancia de la puntualidad. ¿Quiénes sufren cuando yo llego tarde a los compromisos míos? ¿Quién paga el costo de la impuntualidad? ¿Es nuestro Dios un Dios impuntual o creemos que Dios es puntual? ¿Sabía usted que hay personas que siempre llegan tarde? Y para colmo, siempre tienen una excusa para justificarse. Si mis compañeros de trabajo, mis familiares, mis amigos y los hermanos de la iglesia se sacrifican por ser puntuales, ¿por qué yo no puedo luchar también en lograr ser puntual? ¿Es usted de los que nunca sabe lo que pasa porque siempre llega tarde o después de los anuncios importantes? ¿Qué historia hay en la Biblia que me enseña que Dios es un Dios puntual? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque hemos creído en ti y gracias porque tú has decidido aceptarnos como tus hijos. Gracias porque nos elegiste tú primero que a nosotros. Yo quiero que tú bendigas tu palabra como siempre lo haces, mi Señor, y que tú redargullas, mi Dios, el corazón de cada persona que esté escuchando este mensaje aquí o en nuestras plataformas, mi Señor, de internet. Gracias por darnos este mensaje en el día de hoy para que podamos ser un poco más fieles a ti, no a las personas, aunque implicaría también, mi Señor, estar acorde con un reglamento social, pero primeramente a ti, mi Dios, que aprendamos a tener el valor de la puntualidad. Bendice, mi Señor, la iglesia en Cristo Jesús.
Amén. Hace muchos años, en una aldea que habían decidido los aldeanos retirar al padre, al cura católico que había llegado hacía 36 años atrás y que ya por la edad se estaba retirando él, decidieron hacerle un homenaje. Invitaron al alcalde, invitaron a los funcionarios de la aldea, invitaron los comerciantes importantes que iban a financiar la actividad y el homenaje a este cura que tenía 36 años en la comunidad y que antes de que él llegara, la iglesia católica no había encontrado un cura. Por 5 años estaba la aldea sin iglesia hasta que llegó este curita. Y cuando llegó este sacerdote, fue para ellos un cambio rotundo en lo que es la fe del pueblo. Cuenta la historia. Sin embargo, arman todo el escenario, arman toda la actividad, y después que dicen muchas cosas acerca del cura, le dan la palabra al cura. Antes de que el cura le tocara la palabra para hablar, le tocaba hablar al alcalde, dar la bienvenida y decir los honores y decir todo lo que es un argumento para satisfacer el corazón del alcalde, que era el día del cura, que era el día de él. Pero el alcalde no llegaba. Él no fue puntual, no llegaba. Y como ya estaba la hora, y decía ahí el representante del pueblo en voz del alcalde, y la gente miraba y no lo encontraba. Entonces el cura se levanta y dice: bueno, en lo que llega él, yo voy a hablar. Y se para con el bastón ahí, llega al podio. Y ahí empieza él a dar un testimonio que nadie conocía. Y él decía: cuando a mí me envió el cardenal para esta aldea, para yo ser el padre, el párroco, el cura de ustedes, yo me quería morir, decía él, 36 años atrás. Y él dice que porque él escuchaba los rumores de que esta no era una aldea fácil. Él dijo: yo no voy para allá, no quería ir, pero el cardenal, la autoridad máxima en el estado, lo obligó a ir. Y él llegó. Entonces, en su primer día de confesión, en el confesionario, él se sienta y la primera persona que viene a confesar, dice él: ahí fue que me dio horror este pueblo con lo que esa persona me dijo. Esa persona llegó, yo no sé quién es, porque en el confesionario existen como el derecho a confesión, y el padre no conoce quién está ahí, a menos que lo trate en la calle y por el timbre de voz ya sepa quién es. Pero él no sabía quién era, el padre era nuevo. Y ahí él dice: miren el horror que sentí yo cuando yo vi que esta persona comenzó a decirme que lo perdonara de esto. Y él dice: el primero que confesé, dice él, de aldea. Y él dice que esa persona le dijo: padre, yo quiero que usted me perdone porque yo violé a mi hermana. Y él estuvo, ya empezó con esa confesión aterrorizado completamente. Y yo vendía drogas también en el pueblo. Y yo me metí a un grupo de sicarios y yo maté 3 niños. Decía en la confesión. Y el padre estaba sudando dentro del confesionario. Y este era el primero que confesaba. Y yo embriagué un día a mi mamá y tuve sexo con ella. Bueno, pasó eso. Pero después, dice él, me di cuenta que no era como yo pensaba. A medida que conocía a la gente, me fui enamorando de este pueblo. Y era una gente muy noble, muy buena. Inclusive de lo que se confesaban ahí, eran gente que eran pecados normales, chismoso, que mentira, que cosas sencillas. Pero yo me quedaba aterrorizado. Bueno, y en eso acabó el padre de hablar y llegó el alcalde. Y el alcalde tenía un letrero que iba a hablar, iba a decir. Entonces llegó el alcalde tarde. Y cuando llegó al podio, dice el alcalde: yo soy aquí en este pueblo
el más privilegiado de toda la ciudad, no por ser alcalde, no, sino porque yo fui el primero que me confesé con el Padre. ¿Me entienden cuál es el costo de la puntualidad? Porque yo te aseguro que si el alcalde está sentado ahí y él sabe que él fue el primero, y el padre, sin saber que era él, dice que el primero que se confesó hizo todo eso, él lo más lejos que va a decir es que fue el primero. Llegó tarde. Así hay gente en las iglesias que no saben en qué andan ni qué pasa en la iglesia, porque siempre llegan tarde. Y muchas veces los mejores anuncios se dan en principio, porque a veces son anuncios que no tienen que ver con la agenda de la iglesia, o que no tienen que ver con nada, y a veces llegan y creo que está pasando y ven la foto. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue el sábado pasado, que hicimos un asado allá atrás y nos montamos en los botes y gozan los muchachos. Pero ¿y por qué no me invitaron? Pero el pastor lo anuncia todos los domingos. Ah, que yo llego tarde. ¿Me entienden, hermano? El costo de la puntualidad en el día de hoy es importante que usted y yo entendamos que nuestro Dios nunca ha llegado tarde. Por más tarde que yo en mi humanidad crea y entienda que como que Dios se está tardando, no. Dios es puntual todo el tiempo, desde la creación hasta el día de hoy. Y en el día de hoy yo quiero rápidamente irme a 3 pasajes bíblicos donde hay 3 historias que, si no es porque yo entiendo 100% que el Señor llega tarde, llega puntualmente bien, a tiempo, entonces usted en la historia se va a dar cuenta que hubiera un error en las estadísticas bíblicas y la Biblia no se contradice. Primero, vayamos a Jueces, libro de Jueces, capítulo 16, versículos 25 al 31. Jueces, capítulo 16, versículos 25 al 31. Y voy a hacer historia de esto un poco antes de leer. Antes de que Dios decidiera, por presión del pueblo, dejar que el pueblo sea gobernado por reyes, que Dios lo iba a ungir con un profeta, hubieron unas personas que se llamaban los jueces, que eran los que juzgaban al pueblo por orden y guía de Dios. Sansón era un juez, dice la Biblia. Él era que ordenaba ciertos lineamientos de lo que era el pueblo de Dios. Sansón era nazareo, porque él de pequeño fue así, que fue designado por su madre para servir a Dios. Sansón, good looking, un chico quizá puesto, fortachón. Sansón, que en la historia de su vida demostró que Dios y el Espíritu Santo lo acompañó todo el tiempo para que él hiciera las hazañas que con fuerza ningún hebreo podía hacer. Con la quijada de un burro, cuenta la Biblia, que mató a 1000 filisteos, que los filisteos en esa época era el talón de Aquiles de ellos, era el dedo en la llaga de Israel, porque era el pueblo que siempre estaba en guerra por los dioses que tenían y por quererlos esclavizar. Sansón era un fiel a Dios hasta que Satanás le puso por en medio a Dalila, y con Dalila Sansón adulteró literalmente. Eso de que la fuerza era en el pelo, no, hermano. El pelo no le daba la fuerza a Sansón. La fuerza venía de Dios, porque el Espíritu Santo entraba en Sansón y él hacía lo que hacía, hasta le llegó a abrir la quijada a un león y lo mató. Ese era el Sansón que cuenta la Biblia. Conoce a Dalila. Dalila lo lleva por un camino de seducción, adultera, y el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Y ya sin fuerza divina, le sacan los ojos a Sansón y lo someten, porque Sansón era para los filisteos el terror de los hebreos,
porque no había forma de cómo conquistar o cómo esclavizar o subyugar o demostrar que el Dios de los filisteos era más fuerte que Jehová Dios, el Dios de los hebreos, porque Sansón estaba vivo. Aquí Sansón era el problema. Entonces agarran a Sansón, hacen que peque con Dalila, lo subyugan, se burlan de él, y dice la Biblia, que es lo que vamos a leer ahora mismo, en una de las grandes celebraciones de los filisteos, había más de 3,000 entre mujeres y hombres celebrando en el templo del Dios falso de ellos las victorias, y celebrando que ya habían acabado con Sansón. Mandan a buscar a Sansón, y Sansón, ciego, un muchacho, lo guía y lo mandan a buscar como para burlarse de él y divertirse, dice la Biblia, con Sansón. ¿Por qué? Porque es el fortachón de los hebreos. Acabamos con él y estamos aquí en el templo de nuestro Dios falso, y él fue el que nos dio la victoria. Esa era la trama. Y dice la Biblia, que es lo que vamos a leer ahora mismo, que Sansón le pidió al muchacho que lo pusiera en medio de las columnas que soportaban el techo, la parte principal del templo. Y en ese momento él le pidió a Dios que por última vez la fuerza que él sí sabía que venía de Dios volviera para él derrumbar las columnas, y que aunque él se muriera en el derrumbe, él quería demostrar que su Dios sí estaba vivo. Hermanos, ¿usted se imagina que Sansón le pidiera eso al Señor y se pusiera a empujar esa columna y que esa fuerza llegara impuntual? Que Dios no llegara a tiempo a cuando Sansón estaba ahí. Porque en el primer momento que vieran a Sansón queriendo empujar la columna, lo iban a matar. Mira, quiere tumbar la columna, cojan una espada, mátenlo. No, esa fuerza llegó puntual a los brazos de Sansón, y Sansón pudo destruir eso. Voy a leer el texto. Capítulo 16, 25 al 31. Dice la Biblia: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, estaba ciego: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye yo sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Ustedes se imaginan que hubiera llegado tarde Dios, porque Dios estaba allá con los ángeles. No, a Sansón que se espere un momentito, que yo estoy aquí arriba, que tengo un problema con los ángeles y con los arcángeles, y los 4 seres vivientes no quieren seguir adorándome en el trono. Espérate, que tengo usted, Sansón, tengo una revuelta ahora mismo, espérate un momentico. ¿Ustedes imaginan que nuestro Dios fuera ese Dios? No, que tengo que crear un par de ángeles más, porque Satanás se llevó una tercera parte, y tengo que seguir creando ángeles. Sansón, dame un chance, como hacemos con el Señor muchas veces. No, al Señor para después. Al Señor para después. ¿Por qué? Porque lo más importante es mi familia. Hermano, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Dios. Porque la iglesia sí tiene que ser un plano más abajo de su familia.
Su familia es primero que la iglesia, pero su familia no puede ser primero que Dios. ¿Entienden eso? Yo estoy claro en ese tema. Entonces, hermano, miren, usted imagina que nosotros le diéramos la importancia de la puntualidad nuestra para ser devotos a Dios, como Dios lo tiene con nosotros. Si Dios llegara tarde en el momento que Sansón le pidió eso a él, hubiera habido problema con Sansón, porque a Sansón le limpian la guareta, lo matan. Pero justamente nuestro Dios llegó puntual a la vida de Sansón. Este otro ejemplo sí es bueno. Vámonos a Daniel. Daniel capítulo 3. Vamos allá. Daniel capítulo 3, versículos 17 al 25. En el tiempo de Daniel, los judíos estaban siendo subyugados bajo el régimen de Nabucodonosor por orden de Dios. Dios le agarró y llevó cautivo del exilio de lo que era en tierra de Israel. Después que Israel había logrado de mano de Dios, por serle fiel, bajo el gobierno de Salomón, todas las riquezas y la envidia del mundo antiguo, cayó en desgracia por apartarse de Dios. Y Dios los manda a Babilonia, esclavos de Nabucodonosor. En esa época está Daniel y están los amigos de Daniel, que son los protagonistas de esta historia. Y ellos están viendo que Nabucodonosor manda hacer una estatua donde él ordenó que todo el mundo, babilonios y esclavos y todo, tenían que postrarse ante él. Y estos chicos que tenían su fe puesta en Jehová Dios no se postran y prefieren irse, ellos tres, a lo que era el castigo por desobediencia, el horno de fuego. Y fue tanto el desprecio de parte de Nabucodonosor y la ofensa que él sintió de que estos tres hebreos, que son menos que nosotros los babilónicos, vengan a ofenderme a mí, que yo soy el gran Nabucodonosor, que él mandó a calentar el horno 7 veces más, dice la Biblia. Porque si se van a quemar, que sufran. Así es la cosa. Hermanos, yo voy a leer textualmente lo que dice el texto. Y miren lo que les respondieron estos chicos al rey Nabucodonosor. Miren, hermanos, yo no sé si usted ha estado en corte en este país. ¿Quién ha ido a corte aquí? Yo he ido a corte. Algunos tenemos la experiencia. Miren, hermano, cuando un juez entra en su sala, usted y yo no somos nadie. Que puesto de pie va a pasar su excelentísimo, el doctor tal, el juez de esta corte. Y todo el mundo tiene que ponerse de pie en la corte. Y usted va, y usted que anda con los pantalones todo el tiempo aquí abajo, como yo, ese día se compra un traje y va bien cambiado con corbata, porque usted va a ver el juez, a ver si por la apariencia el juez me tiene pena y me cancela el problema que tengo. Todo eso está en la mente de la gente, bien cambiadito, y es un respeto. Y si usted le habla duro al juez, cállese. Yo estoy en América, yo soy libre, cállese. Así es, hermano, los jueces son dioses. Y eso es un puesto público de los países nuestros. Imagínense Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto era serio, hermano. Lo que estaba haciendo estos tres hebreos, de irreverenciar cuando el pueblo completo hebreo, hermano, dice la Biblia que todo el mundo se arrodilló, menos ellos tres. Es decir, el tío de ellos, el primo de Daniel y todos los familiares y sacerdotes de Israel que vinieron en la cautividad, estaban todos de rodillas. Pero ellos tres dijeron: yo no me voy a arrodillar, porque yo no me arrodillo frente a hombres ni a estatuas, porque eso es idolatría. Y nosotros servimos a Dios, a Jehová Dios, al que tú no conoces. Nabucodonosor, le dijo él.
Y miren lo que dice el texto, miren esto. Miren esto. Versículo 17. Qué interesante esta historia. He aquí nuestro Dios, dicen ellos, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego, que eran los nombres que le habían puesto, nombres caldeos a ellos, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Miren esto, hermano, aquí se pone interesante la historia. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego para tirarlo al horno. Miren, hermano, eso estaba tan caliente ahí, que dice la Biblia que los hombres del ejército vigorosos, que dice la Biblia en versículos anteriores, que mandó Nabucodonosor a que ataran de mano a los 3 y que lo levantaran y lo tiraran, no sé cómo sería el hoyo, es un hoyo, no sé por dónde, y lo tiraran. Mientras los tiraban, se murieron de calor. Los mató el caliente a ellos, a los soldados. Miren si estaba caliente eso. Hermanos, ahora viene la parte buena de la historia, y ahí es que voy con la puntualidad. Si Dios llega 2 segundos, 1 segundo impuntual y tarde, en el camino de que están cayendo, también se mueren y se queman. Porque si se murieron los que estaban afuera echándolo, imagínense estos 3 que estaban cayendo, antes de llegar al suelo, ya se morían en el camino. Porque el fuego estaba tan caliente que los que estaban afuera los mataron y no estaban dentro del horno. Pero miren lo que dice, versículo en 23 en adelante. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, porque hermano, esto parece como que era un espectáculo. Ahí estaba el rey, los sirvientes, los generales, viendo cómo quemaban, porque estaban ofendiendo a Nabucodonosor. Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones? Sí, fueron 3. Eran 3 hebreos que estaban ahí de pie. Sí, pero yo veo que hay un cuarto con ellos ahí. Hay 4 personas y nada más eran 3. Y dice la Biblia, y ese cuarto se pasea en medio de ellos y tiene aspecto de hijo de dioses. Qué puntual fue Dios. Y Dios estuvo cuidándolo a ellos desde el momento que estos soldados lo levantaron y lo tiraron. En ese segundo que ellos lo ataron en frío y lo agarraron y lo acercaron al horno, en ese segundo ya estaba Dios acompañándolo a ellos ahí. Porque si Dios llega 1 segundo impuntual, en el momento que lo levantan, se queman los que lo están levantando y se queman también ellos. ¿Se están dando cuenta de lo puntual que es el Dios suyo y el Dios mío? Y cuando comparamos esa puntualidad comprometida que tiene Dios con usted y conmigo, con la que yo tengo con Dios, como que estamos muy disparejos. Porque Dios es bueno y Dios me perdona. Yo llego a la hora que me dé mi gana o a la hora que pueda, o no sé cuándo llegue, si llego.
Pero Dios es bueno y Él me perdona. Y la semana que viene hay otra actividad. Tranquilo, el pastor está ahí, están todos hermanos. No se va a cerrar la iglesia. El siguiente domingo hay culto. Y el siguiente viernes hay otro estudio bíblico. Si yo no llego hoy, o llegué tarde, o me perdí, el siguiente semana hay más. Entonces, pero ¿qué tan comprometidos estamos con la puntualidad con Dios? Yo sé que entre nosotros los hispanos tenemos una situación, y esto es cultural. Había un americano, un gringo misionero, cuando yo estaba jovencito, que cuando estaba en medio nuestro allá, yo estaba chiquitito en la iglesia, jovencito y carpetoso, y yo molestaba muchísimo, hermano. Y en ese tiempo, cada vez que decían, nos juntamos a las 7 en el letrero, ¿verdad? Decía 7 de la noche, culto evangelístico. El americano, que no hablaba mucho español, llegaba a las 6:30 y se parqueaba fuera de la iglesia. Y él decía que él veía hermanos de la iglesia que pasaban para aquí, para allá, y esos que pasaban llegaban tarde a la iglesia. Y yo un día le pregunté, ¿por qué en Estados Unidos son tan puntuales? Porque aquí los gringos, hermano, los gringos en este país, los dueños de este país, porque ustedes y yo no somos dueños, porque nosotros somos inmigrantes, pero los de este país dicen que van a estar a las 7 y están a las 7. Los americanos. Los hispanos no estamos a lo loco. Entonces, él me dice, lo que pasa es que ustedes los dominicanos, me dijo él a mí, él estaba en mi país, yo estaba chiquito, ustedes no saben dar hora. ¿Cómo así? No. Mira, nos juntamos de 7:30 a 8. ¿Eso no es una hora? 7:30 a 8 es 7:30, 7:31, 7:40, 7:42:30. No hay una hora. 7:30 a 8. No. Tienen que aprender a decir 7:30. Y estoy ahí a 7:30. 8 de la noche. Y estoy a las 8 de la noche. Pero ustedes los dominicanos, me decían a mí, ustedes los dominicanos no saben la hora. Ustedes no dan una hora específica. Ustedes, para jugar con la impuntualidad cultural que ustedes tienen, dicen, mira, nos juntamos de 7:30 a 8. Aquí ahora mismo en la iglesia local acá, me voy a tomar el atrevimiento de decir unos nombres aquí ahora mismo, pero lo que voy a decir son los buenos. Esperen, no se mortifiquen. Miren, Alfredo, ¿cuántas millas hay de aquí a tu casa? 25 millas. Vive Alfredo de esta iglesia. Howell. Cuando Alfredo está llegando, si yo, que vivo en Garden View, salgo a la misma hora que sale Alfredo de su casa, cuando Alfredo está llegando a la 33:09, yo hace tiempo que he colado café aquí en la iglesia y he hecho y abierto puertas, he prendido el aire acondicionado, he prendido todo. 25 millas. Selene, de tu casa aquí, ¿cuánto? No en millas, pero ¿qué tiempo tú coges? 40 minutos, Selene, de su casa. Reina y Bolívar, que son también otra de las familias que viven lejos de aquí, viven en Perth Amboy, pero no en la 10, en la 11, más pegado allá a Carter. Usted tiene más o menos, en mi experiencia, desde su casa aquí, también unos 40 minutos, 50 minutos, para llegar aquí a servir al Señor, aquí, a esta iglesia. No sé quién más vive lejos aquí. Todos vivimos locales. Hermano, y aquí en esta iglesia, no ahora, no, desde que empezamos, en el 16, hay gente que vive a 5 minutos y llega a media hora tarde. Pero no llega tarde para el pastor Guerrero. A mí no me importa eso, hermano, porque yo estoy siéndole yo y mi familia fiel a Dios. Es usted que está siendo impuntual a Dios y se está perdiendo. ¿Por qué? Porque me cogió la hora. Señores, esta es una iglesia bendecida, que nuestro culto es a las 1:30 de la tarde los domingos, que usted puede hacer lo que da su gana el sábado de la noche y se parranda y va a dormir toda la noche, toda la mañana, y tiene tiempo para desayunar el domingo y almorzar el domingo y venir a tiempo a la iglesia, y aún así llegan tarde. Es penoso.
Pero es mi deber como pastor enseñarle que le sean fieles a Dios, porque Él es fiel. Si Dios llegara un segundo tarde a Daniel, se mueren. Si hubiera llegado un minuto tarde y los filisteos se ponen a ver a Sansón empujando la columna porque él quiere empujarla, dice la Biblia que él empujó con su cuerpo para derribar la columna. Si lo ven en eso, van a decir: mira, la quiere derribar, y lo iban a matar. Pero Dios siempre ha sido fiel. La última historia que le voy a contar bíblicamente es la más bella de la Biblia. Vámonos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Ponme el siguiente slide, Henry, por favor. Hechos 2, 1 al 13. Pentecostés. Pastor, yo he escuchado eso muchas veces, y de ahí vienen como: pastor, de ahí que vienen los pentecostales. Sí, de ahí, de ese nombre que viene. Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? Hay muchas ideologías dentro de las iglesias donde a veces no entendemos que dentro de las iglesias hay historias que las creemos porque la Biblia los dice, y hay otras culturas de enseñanzas doctrinales que los hebreos tienen, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque ellos se lo enseñaron de padre a hijo y de hijo a padre, y nosotros la creemos que es así, porque vino contándose desde Abraham. Historias que fueron contándose porque no habían seminarios bíblicos, no habían templos, la Biblia no estaba escrita. Todas las historias que los hebreos conocen acerca de su pasado, desde el inicio con Abraham, y toda la historia que Dios le dictó a Moisés de la creación, que Moisés escribió, el Pentateuco, fue contándose de padre a hijos y de hijos a nietos, en generaciones que muchos de ellos no escribían ni leían, pero entendían el idioma hebreo y arameo. Hermano, aquí déjeme hacer una pregunta. Marianita, ¿tú has visto tu acta de nacimiento? ¿Verdad? Tú sabes la fecha que tú naciste. ¿Y por qué tú crees eso? Porque está en un papel. Hay un papel que dice que tú naciste y tu mamá te fue al juzgado y tu mamá dijo: esa es mi hija y este es mi esposo, y los dos estamos declarando que esta niña se va a llamar Marianita Meriño y nació en tal día y somos sus padres. Firme aquí, sellaron acta de nacimiento de Marianita en el día que nació. ¿Usted sabía que hay niños que tienen acta de nacimiento con una fecha que nacieron en otra? Porque habían aldeas, habían pueblos o padres que se emborrachaban. El padre estaba borracho porque está feliz porque nació su hijo. Mira, ve, lleva el nombre porque la mujer está en el hospital. Y ahí va el padre borracho, el papá del niño, al juzgado. ¿Cómo se llama la niña? Y ahí dice Joanna, pónmele Johnny, y es niña porque está borracho. Es decir, ¿cuántos errores no hubieron en las declaraciones? Y en mi país, en los campos muy atrasados, yo no sé en el suyo, pero en mi país hay niños que son declarados tarde, que nació en una fecha y a los 2 o 3 meses o al año es que lo declaran al muchacho. ¿Cómo sabe ese niño que realmente él nació ese día si no estuvo ahí, si era un bebé? Así mismo en la Biblia hay muchas historias que usted y yo no tenemos cómo comprobarla, hermano, pero la creemos porque de padre a hijo Dios la contó en los hebreos, y hoy en día la tenemos escrita por revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que la fiesta de Pentecostés, la primera vez que esto se celebró, fueron a los 50 días después que Moisés, con poder de Dios, sacó al pueblo hebreo de Egipto. Y en el Sinaí, cuando Dios le escribió las primeras 2 tablas de los 10 mandamientos, habían pasado 50 días.
El 2 de abril de este año celebramos el domingo de resurrección. Y al día de hoy hay 50 días. De la muerte de Cristo a la historia que vamos a leer, cuando el Espíritu Santo fue derramado, habían pasado 50 días en esa época. Era el día de Pentecostés. Y fue el día en que formalmente se inauguró la iglesia a través de la guía del Espíritu Santo y el movimiento apostólico que vino con los discípulos. Y ese mismo día, el día de la promesa, el mismo día para que fuera importante para ellos, en un aposento alto, dice la Biblia, que se derramó el Espíritu Santo de Dios en ellos y le dio poder a la iglesia. Eso es Pentecostés. 50 días después de la muerte y crucifixión, ese fin de semana que celebramos, usted cuenta 50 días y según la cultura de ellos, los hebreos celebraban eso. Por eso le hice la aclaración de la fecha de nacimiento, porque hay muchas cosas que no son leyes para la iglesia. Esto no es una ley. Nosotros los bautistas lo usamos, pero yo sé que los mismos pentecostales que vienen de ese nombre ni saben qué día es hoy, porque así está la iglesia hoy en día, están locos. Todo el mundo está loco. Pero los que estudiamos y nos interesamos en cosas, en detalles como esto, que son importantes, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, que iba en 5 minutos con Sansón en esa época, y iba y le daba a Sansón la fuerza y resolvía un problema y se iba, dice la Biblia. No se quedaba con el pueblo judío. Pero nosotros, la iglesia, vinimos a heredar al Consolador. El mismo Dios habita en usted y habita en mí. En el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. ¡Qué tremendo poder! Usted se imagina que el Espíritu Santo hubiera dicho: ¿sabe qué? Yo no voy a ser puntual, yo voy a llegar cuando llegue. Yo soy Dios. Yo soy el mero mero. Yo soy Dios. Es más, me voy a tardar 3000 años para llegar. No tuviéramos el Espíritu Santo todavía nosotros. Y ni hubiera iglesia. Y ni iglesia hubiera. Pero Dios mandó en el momento exacto, cuando se podía convertir la crisis social y religiosa más grande en el tiempo post-resurrección del cristianismo. Se podía armar un caos sin el Espíritu Santo en medio de ellos. Porque Cristo, hermanos, ya estaba con el martillo y el cincel haciendo mansiones para usted y para mí. Porque dice la Biblia que Él se fue a hacer lugar para nosotros. Ya Cristo se había ido. Después que Cristo le apareció a muchas personas en la resurrección, y después que comió por última vez con los discípulos, se fue. Y dijeron los ángeles: varones galileos, ¿qué están ustedes viendo, bico y concentrados mirando para el cielo? No. A ese que ustedes están viendo subir, un día lo van a ver regresar. Y se fue. Y jamás volvió Cristo. Pero la promesa del Consolador: yo voy a enviar al Consolador puntualmente a los 50 días, que era un sello emblemático de lo que era la liberación y la autoridad que fue dada en el Sinaí por Dios en los 10 mandamientos como pueblo. Lo estaba dando, bautizándolo en el Espíritu Santo en el Pentecostés a la iglesia a través de los apóstoles. Puntual. Hermano, la pregunta es: si ya sabemos que Dios es un Dios puntual, si nosotros conocemos que es importante ser puntual, porque yo aquí les aseguro que muchas veces somos impuntual en muchísimos sitios, pero cuando ya tenemos la experiencia que nos han botado de 4 trabajos, a partir de ahí no somos impuntuales. Aquí, miren, yo conozco gente que lo han botado muchísimo trabajo porque son impuntuales. Yo trabajaba en Codetel cuando yo era joven. Ya estoy viejo. Miren, yo trabajaba en Codetel, una compañía telefónica en mi país, que es como Verizon aquí. De por sí ahora mismo están como interconectados ellos. Y en esa compañía había un muchacho que se llamaba Raúl, pero nosotros le decíamos Motilongo, porque él no era ni flaco ni gordo, y como que estaba como mal formado.
No sé, como parecían un pegote. Y nos burlábamos de él, éramos jóvenes. Y decíamos Motilongo. Motilongo, y él respondía. Y se quedó Motilongo. Motilongo se sacaba todos los domingos en la noche un diente. Y llamaba el lunes al trabajo. Le decía al supervisor: no puedo ir hoy porque tuve que ir al dentista y me saqué un diente. Está bien el problema, falta. Pero parece que en una el supervisor comenzó a contar. Faltó el lunes 7, el lunes 14. Y en una de las llamadas le dice el supervisor, que en paz descanse, se murió ya: Moti, yo espero que tú no tengas un diente en la boca, porque en este año tú te has sacado como 40 dientes. Excusas para no llegar. Este era el diente, el domingo en la noche, el whisky. Hermano, ¿qué podemos hacer para ayudar a que podamos ser más puntuales para Dios? No solamente en la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Porque dice la Biblia que usted y yo tenemos un reto frente a Dios, de que tenemos que respetar a nuestras autoridades terrenales. Y las autoridades significa el supervisor suyo, el jefe suyo de su trabajo, el policía y el donde usted todos los días anda. Pero como cristiano hay una carga de que yo tengo que serle fiel ante que todo el mundo, serle fiel a Dios. Y yo creo que teniendo un Dios puntual como lo es Él, y hemos visto solamente 3 historias, pero hay muchas historias más en la Biblia, pero sabiendo que tenemos y servimos a un Dios puntual, y que esa puntualidad de Dios es parte de su santidad, porque Él no se puede negar a Él mismo. Esa puntualidad de Dios implica que si la Biblia me dice a mí que yo debo de ser santo como Dios es santo, entonces yo tengo que ser puntual, gracias Alfredo, como Dios es puntual. Si yo sirvo a un Dios que es puntual, yo tengo que luchar. Y hermano, yo sé que es difícil. Es difícil porque uno a veces, los que estudiamos el comportamiento de los seres humanos, porque mi profesión es una de ellas, consejero familiar, y tengo que estar encima de ver cómo el comportamiento de ustedes y de la gente que están alrededor mío, y de ahí saco conclusiones. Nosotros los consejeros estamos observando y nos damos cuenta que hay estilos de vidas que se llevan por años, que llegan a ser hábitos en nuestras vidas, que cuesta sacarlo, cuesta descontaminar ese hábito que a Dios no le agrada. Yo quiero que sepa que el mismo Espíritu Santo que bajó en Pentecostés lo tiene usted. Y usted tiene el poder de parte de Dios para tomar una decisión y hacer un pacto. Si sabe que, Señor, yo voy a hacerte fiel a ti. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo soy lo que creo, que la impuntualidad es pecado. Si yo no le soy fiel a Dios en la puntualidad, hermano, a cualquiera se le explota una goma. Óigame. Pero que se le quite un diente como a Motilongo todos los domingos, hay un problema. Hay un problema. Tenemos que luchar contra eso. Recuérdense, hay una guerra entre la carne y mis deseos personales y mi cultura, y una guerra entre como mi mamá me crió y yo que soy dominicano y hablo como yo hablo a veces. Es decir, todo eso es una guerra entre esa humanidad y lo que Dios en su palabra nos recomienda que seamos para serle más fiel a Él. Entonces, tenemos que luchar con esa guerra. Pero si usted está en una batalla frente, no solamente a la puntualidad, frente a cualquier otro aspecto de su vida que usted entiende lucha, recuérdese que usted tiene el Espíritu Santo de la promesa. Y Dios le va a dar a usted victoria si así usted lo desea, y se programa para que usted pueda servir al Señor dándole lo mejor de usted, porque eso es lo que Dios busca. Que el Señor bendiga su palabra. Los amo de parte del Señor y quiero que sea una iglesia fuerte, que sean familias fuertes de parte de Dios, que crezcan y críen hijos fuertes, valientes, porque ahora mismo nuestra sociedad
todos los días está de mal en peor. Yo oro mucho por todos ustedes y quiero que sepan que estoy de parte de Dios muy gozoso de ser su pastor. Puestos en pie, Dios le bendiga. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios puntual y porque tu puntualidad, mi Señor, ha marcado nuestras vidas por décadas y décadas y décadas, desde Adán y Eva. Que tu Santo Espíritu, mi Señor, nos fortalezca a nosotros. Que podamos hacer un pacto, no con el pastor, no con la iglesia, un pacto contigo, mi Señor, de luchar para poder ser más puntual. Y yo sé que se puede, mi Señor. Que aprendamos a servirte con gozo de corazón, mi Señor. Que crezcamos juntos y en armonía, mi Dios. Porque dice la Biblia que cuando nos juntamos ahí en ese lugar, en esa coinonía, envía tú, mi Señor, salvación y vida eterna. Guía a nuestros hermanos a sus casas, a cualquier lugar que ellos se dirijan en este momento, a visitar a alguien o a comer juntos, mi Señor. Bendícelos y cuídalos hasta que lleguen finalmente a su casa en esta noche y que puedan descansar. Que esta semana que viene, mi Señor, sea una semana donde minuto a minuto podamos ver, mi Señor, nuestra puntualidad donde quiera que vayamos, y que también podamos ver tu mano milagrosa, mi Señor, actuando a favor nuestro como iglesia y como tus hijos. Gracias por todo, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.